tardes, queridos y amados hermanos, un día más aquí en su programa Café Veraca del Ministerio Veraca, acá en San José, Costa Rica. Recuerde que todos estos programas que estamos haciendo, que estamos motivando a través del YouTube, es porque este programa está cumpliendo 3 años. 3 años de estar, empezó en el tiempo de pandemia como una opción para nuestros hermanos y ha venido Dios bendiciéndonos y haciendo este programa de Café Veraca, aquí a los 16 años que hoy cumple el Ministerio Veraca, 3 años de estar con este programa en las redes sociales. Y hoy, como todos estos días, hemos tenido un invitado sumamente especial. Y hoy estamos con un invitado desde Puerto Rico. Está hablando desde Puerto Rico nuestro hermano, amigo, hermano, familiar, casi papá de nosotros, Ricardo Ricardo Rodríguez, que está allá, y vamos a hablar del testimonio de él. Vamos a hablar de todo lo que conlleva este gran ministerio que tiene nuestro hermano Ricardo, de la iglesia que tenemos allá en Puerto Rico, el que él pertenece, los mensajeros del Señor. Así que va a ser un día muy, muy interesante para todos nuestros amigos que nos ven por las redes sociales. Antes, como todos los programas, empezamos siempre con una oración, poniendo en manos del Señor este hermoso día que tenemos acá para este programa. Así que donde usted quiera que se encuentre, donde usted quiera que esté, en la sala de su casa, en el carro, en su cuarto, en el lugar de estudio, donde quiera que usted esté, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar a Dios. Dele gracias a Dios, dígale gracias, Señor, por este día tan especial, por darme el don de la vida. Gracias por las personas que están a mi alrededor, mi esposa, mis hijos, que hoy los he podido abrazar, que hoy los he podido sentir, que hoy los he podido besar. Gracias por todo lo que nos das, los árboles, la brisa, el sol, la luna, el frío, el calor. Gracias, Señor, porque me permites disfrutar de todas estas cosas que tú nos das para seguir sirviéndote, seguir trabajando en tu reino. Hoy bendecimos a nuestro invitado especial, a Ricardo, que nos va a llenar de bendición a través de la pantalla, y esperamos que a través de esta pantalla los que nos vean puedan recibir esa unción, ese Espíritu Santo que nos va a transmitir nuestro hermano Ricardo de todas sus experiencias. Que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a su familia y también que Dios bendiga a cada uno de los que nos sigue en este momento, en este programa. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Recuerde que hoy estamos con nuestro hermano Ricardo Rodríguez, de Puerto Rico, de la Iglesia Mensajeros del Señor, y que nos va a estar compartiendo todas sus experiencias a lo largo de estos años en su ministerio. Así que, Ricardo, bienvenido. Empecemos con una presentación de lo que tú estás haciendo en el Evangelio, ¿verdad? ¿Desde cuándo empezaste en los caminos de Dios? ¿Cómo te llamó el Señor? ¿Quién es Ricardo? Si está casado, si no está casado, si tiene hijos, si no tiene hijos, a todo lo que queramos saber de Ricardo. Bienvenido, Ricardo. Amén, amén. Dios te bendiga, pastor. Dios bendiga a todo el que me pueda estar oyendo, que vaya a ver este programa. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con el Ministerio Veraca, una familia que, como él bien menciona, pudiéramos decir que somos hermanos en la fe, pero cada vez son más cosas las que nos unen. Ya hemos llegado a ser una familia en el cual hemos estado allá tanto tiempo compartiendo con su familia, con Miriam, con Cheche, con cada uno de los que compone esta hermosa familia. Siempre recuerdo que mi primera experiencia a nivel internacional, ¿verdad?, de salir de mi país y predicar la palabra, fue allá con ustedes. El pastor Jorge del Ministerio Veraca fue el primer ministro que yo conozco fuera de mi país, que me abrió las puertas de su hogar, que me dio una gran enseñanza de lo que es el amor de Jesucristo cuando Dios capacita a una familia para recibir misioneros. ¿Por qué? Porque
siempre digo donde quiera que voy que se habla mucho de las misiones cuando uno va a predicar la palabra, pero tenemos que hablar también de los que nos reciben, de los que abren sus puertas para recibir, ¿verdad?, a los ministros del Señor. Y esta familia me ha dado mucha enseñanza, mucha cátedra de lo que es el servicio en la obra del Señor. Y puedo decir que han sido tantos años que hemos compartido, donde hemos visto, ¿verdad?, la mano del Señor. Yo puedo decir que parte de mi experiencia misionera la alcancé, ¿verdad?, visitando este ministerio, porque no solamente ellos me reciben en el hogar, sino que el Ministerio Veraca tiene una bendición de que Dios los pone en gracia en diferentes lugares y son capaces de moverse, de hacer actividades, de hacer agendas, de mover los ministros, ¿verdad?, que puedan llegar a esta hermosa familia. Y eso es algo que siempre reconozco, siempre respeto. Así que, pastor, le damos la gloria al Señor por todo eso. Como bien dice, pues mira, creo que hace más de 16 años, ¿verdad? Como 16 o 15 años que nos conocemos, ¿verdad? Que nos conocemos, exacto. Han pasado añitos, ¿verdad? Sí, ya han pasado varios años, ya poco a poco hemos visto cómo se ha ido desarrollando esta familia y pudiera hablar, ¿verdad?, de mi experiencia. Actualmente tengo un ministerio evangelístico, soy ministro instalado en lo que es el movimiento de Iglesia Cristiana Mensajeros del Señor, ya hacen ya 13 años. Actualmente pues tenemos un ministerio que se llama Bajo la Lluvia de Jehová, donde no solamente estamos activos en la evangelización en lo que es en Puerto Rico, sino que, ¿verdad?, donde quiera que nos inviten, pues allí podemos llegar y cumplir con la encomienda que el Señor ha puesto en nuestras manos, porque es que es importante que entendamos que, como dice la palabra, que el que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, yo entiendo bien claro de dónde Dios me sacó. Antes de yo conocer a Cristo, hace casi 18 años, yo estuve la mitad de mi vida practicando lo que era la santería, practicando lo que era el palo mayombe, practicando lo que era el espiritismo. Y Dios tuvo misericordia de mi vida y pude experimentar esa salvación, pude experimentar ese perdón que solamente Cristo nos da. Yo puedo decir que hasta el sol de hoy puedo reconocer que no solamente he sido perdonado por lo que dice la palabra, sino que yo siento, yo vivo día a día. Yo siento también en mi vida que he sido perdonado, he sido libre por esa sangre preciosa de Cristo, porque no hay nada imposible para el Señor. No importa cuál fue el pasado que podamos haber tenido, aún ahí Dios nos puede rescatar y darnos una nueva vida. En muchas ocasiones no entendí lo que era el evangelio y llegué a ser un instrumento. ¿Para qué? Pues para indirectamente ser de tropiezo para la iglesia. Dice la Biblia que el evangelio es locura para los que se pierden, más para los que creen es poder de Dios. Muchas veces recuerdo que se me acercaban creyentes a hablarme de Cristo, pastor, y recuerdo que varias veces me daban tratado y yo los tiraba al suelo, así una bola, una bolita así la tiraba al suelo, porque yo pensaba que estaba en el lugar correcto. Pero aún en medio de eso, Dios nunca se cansó. Siempre envió una palabra, siempre hubo gente. ¿Por qué? Porque Dios no se cansa de llamar la atención de nosotros. Y gloria a Dios por esa intención de Dios de querer salvar, en este caso, a este hombre que soy yo, ¿verdad? Perdido, que estaba totalmente atado en todas estas ramas ocultistas. Pero aún de ahí Dios me pudo sacar y restaurar. Recuerdo que en varias ocasiones, pastor, recuerdo que había un señor mayor que se pasaba en un centro comercial en Puerto Rico, un lugar que se llama Plaza Carolina. Un señor bien mayor que él se pasaba predicando en las calles los fines de semana, y yo recuerdo que yo pasaba en mi carro por ahí, yo mandaba a callar a ese señor. Y ahora, hoy en día, para la gloria del Señor, estamos haciendo lo mismo que estaba haciendo ese señor. ¿Por qué? Porque hemos conocido esa verdad y esa verdad nos hizo libre. Ahora damos por gracia
lo que por gracia hemos recibido. Antes éramos instrumentos, ¿para qué? Para alejar la gente a Dios, de Dios. Imagínense, consultaba todos los días, a mi casa iba gente a consultarse, pero hoy Dios nos ha dado la oportunidad de que de tratar de ser ese instrumento para acercar las vidas al Señor. Así que eso, le damos gloria a Dios por eso, pastor. Ricardo, nosotros que lo conocemos, hemos conocido parte de su historia y hoy los que nos están viendo vamos a conocer un poco más de Ricardo. Pero Ricardo, te brincaste, ¿y la familia? ¿Casado? ¿Hijos? Sí, estoy casado, tengo hijos, seguro que sí. Ahora mismo tengo un hijo que está viviendo por Estados Unidos y tengo 2 que están por acá en Puerto Rico, 3 varones. Así que estamos más que agradecidos por el Señor. Mi esposa está ahora mismo allá en la habitación, está haciendo unas cositas por allá, pero le doy gracias a Dios por la familia que tengo. Tengo a mi suegra viviendo conmigo también, así que estamos más que bendecidos. Ya todos grandes, ¿verdad? Sí, ya están grandes. Sí, ya están grandes. El más pequeño tiene 23. ¿Cuánto? 23. ¡Hala! O sea, ahorita es a trabajar ya para que lo mantengan. Ah, sí. Tan grande ya. Ricardo, cuando uno habla de lo que uno fue, cuando uno se acuerda de la vida que uno tenía y ver ahora la vida, ese cambio, podemos decirle a la gente que nos está viendo que Dios sí puede cambiar la vida de alguien, porque hay gente que cree que es muy mala y que cree que yo no tengo perdón de Dios porque soy muy malo, porque hice esto y todo, y menosprecia la misericordia de Dios. Y vemos ejemplos como en el ambiente que usted estaba, las cosas que usted hacía, las cosas que se burlaba cuando había un predicador o algo así, y hoy Dios lo está haciendo a uno a hacer lo que antes uno trataba de evitar. Y uno, los que nos están escuchando, uno dice, o sea, Dios sí puede, Dios puede cambiar. No podemos estar renunciando a esa misericordia y creyéndonos que no somos dignos de tener el perdón de Dios, porque Él siempre está con los brazos abiertos, esperando que nosotros lo busquemos, nos humillemos ante Él y le pedamos perdón. ¿Qué le podrías decir a aquellos que nos están viendo hoy que creen que Dios no los va a perdonar? Mira, pastor, aquí la situación es la siguiente. Hay personas que piensan que por lo que están haciendo hoy ya Dios los descarta, cuando el problema que tiene el hombre es mucho más serio que eso. Y no importa la gravedad del problema que tú puedas tener en tu vida, Dios te ama y Dios quiere restaurarte. Dios siempre quiere llamar nuestra atención. Dios utiliza la iglesia, Dios utiliza aún el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para redarguir, para convencer de pecado, porque estoy seguro que toda vida tiene oportunidad. El Señor siempre va a tratar con nosotros. Cuando tú ves la Escritura, aún los cielos cuentan su gloria. Hay gente que puede reconocer la existencia de Dios, aún por la naturaleza, por todo lo que está a nuestro alrededor. Pero el hombre dice, es que yo hoy estoy haciendo estas cosas y tengo que cambiar. Pues mira, quiero que sepas que desde antes de que nosotros naciéramos, ya Dios había pensado en nosotros. Mira, yo estuve en octubre en República Dominicana haciendo una cruzada evangelística y me llevaron a un lugar donde había unas comunidades haitianas donde allí se practicaba mucha hechicería, mucho vudú y todas estas cosas. Y hicimos una campaña de varios días y yo me acuerdo que el primer día de que yo prediqué, yo hablé de mi testimonio, de cómo Dios me sacó de esas cosas. Y empecé a hablarle, ¿verdad?, directamente a estas personas. Por ejemplo, en el caso mío, muchas veces yo estuve involucrado en una guerra, por decirlo así, una guerra que ya se terminó hace 2000 años, porque a veces las personas que están en este mundo son utilizados para el mal y a veces no se dan cuenta que están como que tratando de hacerle la guerra a la iglesia, participando en una guerra, pero ya esa guerra se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Cristo murió, ya esa guerra se terminó, porque Satanás fue vencido. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es recibir esa victoria a través de Cristo y permanecer firme. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque cuando yo regreso el próximo día de campaña, yo comienzo a decirles que el problema que tenían ellos
el problema que tenía yo, empezando por mí, era más serio que la brujería. Y a lo mejor yo decía, a lo mejor te estás asombrando de que yo diga que el problema que yo tengo era más serio que el que yo me haya iniciado en todas estas prácticas. Yo decía, mira, aún el asesino, el problema serio del asesino no es el asesinato que cometió en ese momento. Es que esto, cuando tú lo aprendes, te das cuenta de por qué es que necesitamos a Cristo en nuestra vida, pastor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso mío, yo manifesté un pecado a través de la hechicería, pero eso no fue el comienzo de mi problema de pecado. Eso fue simplemente la reafirmación de mi condición pecaminosa. ¿Por qué? Pues cuando el primer hombre murió, ahí fue que nacieron. Cuando el primer hombre murió espiritualmente, déjame arreglar las cosas, estoy hablando de la muerte espiritual. Cuando el hombre pecó por primera vez en el Edén, ahí es que comenzaron los problemas, ahí es que surgieron las enfermedades, ahí es que surgieron los asesinatos, ahí es que surge la maldad en el interior del hombre, y por ende todo el hombre hereda esa naturaleza. Ahora el hombre se va a ver atraído de diferentes formas. Hay algunos que se atraen, que por ejemplo, en el caso mío, yo fui seducido por las cosas ocultistas y yo manifesté mi condición de pecado reafirmándola en esas cosas. Pero el problema que yo tengo es igual al que es mentiroso, es igual al que es asesino, porque la condición de pecado del asesino se reafirmó cuando decidió matar a alguien. El mentiroso ya era pecador antes de mentir, simplemente reafirma su condición a través de la mentira, porque cada uno es atraído por la concupiscencia y van a haber personas que se sienten atraídas, pues ya sea por cualquier pecado. Pudiéramos mencionar todos los pecados y en algún momento uno de nosotros pudiera cometerlo, pero el problema de nosotros viene de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dios no nos dejó desprovisto, nos dio un Salvador, que es Jesucristo, para nosotros tener una nueva vida en Él. No estamos obligados a seguir de la misma forma. Yo quiero decir al que me está escuchando que en el caso mío, el que practica las cosas que yo hacía, muchas veces dicen que van a morir o que les va a pasar un montón de cosas, pues porque están en unas prácticas, ¿verdad? Secretas, ocultas, donde pues hay unas reglas y hay unas cosas que siempre se habla, pero hay uno que está por encima de todas las cosas y su palabra es la que permanece. Dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Eso va a permanecer. Y si Él dijo que Él quiere que nosotros tengamos paz con Él a través de Cristo, pues mira, no importa si tú eres un asesino, no importa si mataste a alguien ayer, no importa el pecado más grande que hayas cometido ayer, la semana pasada o lo que estés haciendo hoy. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, entienda. Y sabemos que sí hay una blasfemia del Espíritu Santo, pero no nos vamos a entrar en eso. Estamos hablando de personas que, como tú dices, a lo mejor piensan que Dios no los puede perdonar o que no se pueden acercar a Dios porque están viviendo de X o Y manera. Pero ¿sabes qué? Sí podemos acercarnos a Dios, pero no por nuestra fuerza, es aceptando que Cristo es nuestro Salvador. Hay esperanza para todos. Les recordamos que estamos en el programa Café Veraca. Nos pueden seguir aquí en YouTube. Usted nada más ingresa, ahí busca nuestro canal Ministerio Internacional Veraca. Si aún no está suscrito, ahí aprieta suscribir, aprieta la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video y nos da un fuerte like ahí, Richard, porque entre más like demos, más ayuda recibimos de Facebook, de YouTube, y estos videos son transmitidos a más personas, ¿verdad? Y podemos llegar con este tipo de mensaje a más personas. Richard, le voy a contar, hoy, que estamos grabando este programa, está cumpliendo años Miriam. Se está haciendo mayor. Entonces hicimos, vea qué rico. Mire. Bueno, eso es un queque de melocotón. Un queque de melocotón. Véala ahí. Arriba. Eso se ve está bueno. Espectacular. Y quiero contarles. Eso. Y quiero contarles
que esto lo es hecho por María José, por Cheche, porque tenemos un canal amigo que se llama Cocina Veraca, donde todo este tipo de cosas están ahí. Hemos hecho un canal exclusivamente para para recetas. Más bien usted ahí Puerto Rico nos hace falta en ese canal, y ahí exclusivamente recetas para que usted las haga, las produzca, aprenda a hacer y pueda hacer hasta un emprendimiento de cake, de hot cake, de todo ese tipo de cosas que hay, y que pueda tener ahí. Y algunas de esas recetas las tomamos y las insertamos en estos programas para que también se vayan siendo conocidos. Así te puede hacerse también amigo de Cocina Veraca. Y por supuesto, el quequito siempre hay que acompañarlo con cafecito, ¿ah? Pura vida, ¿ah? Pura vida, ¿ah? Cafecito, mentira. Así que vamos a un video de Cocina Veraca y regresamos con Ricardo a conversar con todos ustedes. Hermanos, volvemos acá a nuestro programa Café Veraca con este invitado especial que es Ricardo Rodríguez, allá de Puerto Rico. Ricardo, antes de hablar de tu ministerio personal, de ese ministerio que Dios te ha dado para ir a las naciones y demás, hablemos un poco del papel de Ricardo en Puerto Rico, en la iglesia. Hablemos un poco de mensajeros del Señor, de lo que hace Ricardo dentro de la iglesia,
las responsabilidades que tienen y luego hablamos del ministerio personal de Ricardo. Claro, actualmente pues yo pertenezco, como te dije, al movimiento de Iglesia Cristiana Mensajeros del Señor. Yo me congrego en la iglesia de Mensajeros del Señor de Bayamón, que ahí es que está mi pastor Irving Cordero, mi pastora Vanessa Villegas. Actualmente pues tengo, como dije, este ministerio evangelístico que el Señor ha puesto en mis manos, pero también estoy a cargo de lo que es el ministerio evangelístico en lo que es la iglesia, donde una vez al mes pues hacemos diferentes actividades. Dentro del ministerio del trabajo ministerial, pues hemos estado trabajando en lo que son hogares de rehabilitación, por dar un nombre de algunos, hay lo que se llama el Hogar CREA. Hemos estado trabajando en lo que son los hogares CREA. Hemos estado trabajando en hogares de lo que vienen siendo envejecientes. De vez en cuando podemos tener la oportunidad de visitar varios lugares de envejecientes también. Dentro del ministerio trabajamos lo que es la niñez también, haciendo ya sea actividades evangelísticas o en diferentes lugares. Hemos tenido oportunidades de ir a escuelas. Estamos hablando de Puerto Rico, aunque sabemos, ¿verdad?, que hemos hecho actividades también allá contigo en lo que es Costa Rica y Nicaragua, República Dominicana. Pero lo que es las actividades en Puerto Rico, pues también trabajamos la niñez dentro del ministerio. Tengo varios personajes para trabajar los niños. También soy maestro de escuela bíblica, la escuela dominical, pues estoy a cargo los domingos de dar la escuela bíblica allá en nuestra iglesia. Pertenezco a lo que es el grupo de las misiones también, a nivel del movimiento de las iglesias, donde pues hemos estado preparando diferentes talleres, diferentes enseñanzas dependiendo de las necesidades que podamos tener. Hemos formado parte de la formación de la escuela misionera que tenemos en el movimiento, donde preparamos líderes, preparamos a un grupo para los diferentes viajes que hacemos en diferentes momentos del año, donde se da unas herramientas, ¿verdad?, para que las personas entiendan lo que es el campo misionero, porque el campo misionero abarca muchas cosas. No es nada más montarte en un avión y ir a predicar un sitio, es que hay muchas cosas que tenemos que tocar dentro de lo que es la convivencia, el intercambio cultural y todas estas cosas que poco a poco, ¿verdad?, hemos ido ¿verdad?, siendo enseñados por el Señor. Y pues también tenemos una agenda abierta donde tenemos invitaciones que nos hacen en Puerto Rico también a diferentes iglesias, ya sea para predicar en campañas evangelísticas, pero también hemos ido a enseñar también, a dar talleres, como bien he dicho. Hemos dado diferentes talleres aún de diferentes temas referentes a donde Dios me sacó, y en diferentes temas, ya sea de líderes, ya sea de misiones, ya sea de cualquier cosa que nos pidan, pues para eso estamos. Vos te parás hoy y ves años hacia atrás del trabajo que has hecho y todo, y puedes volver a ver a la iglesia, al ministerio y decir, a esta persona es un hijo espiritual mío porque yo le enseñé, es el resultado de mis enseñanzas, es un predicador, o sea, gente que has moldado a poco en el trabajo que estás haciendo a través de todos estos años. Misioneros, qué sé yo, mucha gente que te puede ayudar, evangelistas. Sí, hemos tenido la oportunidad, como bien te digo, de aportar un granito de arena, pues no solamente en nuestra iglesia, ¿verdad? Para gloria del Señor, te puedo hablar de contactos que tengo en diferentes lugares donde Dios me ha permitido de llegar. Por ejemplo, en Costa Rica, pudiéramos hablar de Guatemala, pudiéramos hablar de República Dominicana, pues donde han habido personas que se sienten identificadas y han permitido, ¿verdad?, que uno pueda aportarle un granito de arena en su vida, y eso para mí es de gran regocijo. Y como bien digo, aún en la iglesia tenemos una visión
donde no queremos ver protagonismo en la iglesia, simplemente queremos ver un cuerpo que se siga desarrollando. La visión que tenemos es seguir levantando predicadores, seguir levantando gente que entienda, ¿verdad?, lo que es el propósito de Dios en sus vidas, el amor por las almas, que es importante porque Dios no llama a uno para estar encerrados en cuatro paredes. Dios quiere llamarnos para salvarnos, restaurarnos, disipularnos para luego enviarnos. Esa es la misión de la iglesia. El reino tiene que seguir expandiéndose, el evangelio tiene que seguir alcanzando a los que lo necesitan, y es la iglesia el instrumento que Dios está utilizando, que siempre ha utilizado, y es el que quiere seguir utilizando, y la iglesia tiene que volver a esa visión de despertar ese deseo de querer disipular a alguien, de querer enseñarle, para que esa vida se pueda levantar y que esa vida pueda ser un instrumento para que se sigan multiplicando las almas para el Señor. Que ese es el ministerio de Richard. Hablando ya concretamente del ministerio evangelístico de Richard. Ir a las almas, buscar las almas, llevar la palabra de Dios. No solo eso, porque no es solo que Ricardo llegue y predica, sino que trabaja, que pinta, que hace ayudas en las iglesias si es necesario, con la gente que anda, trabaja con niños, trabaja con jóvenes, trabaja en las escuelas, trabaja en todo lado. Ese realmente es el ministerio evangelístico de Ricardo. ¿Qué podríamos hablar del ministerio de Ricardo Rodríguez desde Puerto Rico? Sí, pues estamos a tiempo completo desde que el Señor nos llamó. Yo pudiera testificarles que yo, ¿verdad?, trabajé por muchos años en lo que son los casinos en Puerto Rico. Llegué a tener una posición gerencial allá, y cuando tengo mi experiencia de conversión, pues Dios empieza a llamarme al ministerio, a predicar su palabra y a prepararme, y tuve que empezar a tomar unas decisiones, donde una de ellas era dejar mi trabajo, porque Dios me estaba exigiendo que yo me dedicara a tiempo completo. Y hubieron muchos años de preparación, muchos años de capacitación, muchos años de enseñanza, y donde tuve que aprender, ¿verdad?, no solamente a esperar en el Señor y a capacitarme en el Señor, sino que tuve que entender que habían unos trabajos que tuve que empezar a aprender para yo poder entonces ayudar a sostener lo que es mi hogar. Y de repente, pues Dios me empezó a guiar de diferentes formas, y hasta el sol de hoy pues tenemos, ¿verdad?, modo de uno sustentarse, que ¿verdad?, que lo podemos aplicar a lo que es la iglesia, dentro de lo que son pues reparaciones, remodelaciones, pintura, drywall, diferentes tipos de trabajo que estamos haciendo, y lo podemos, ¿verdad?, utilizar en lo que es la obra del Señor, y asimismo alcanzar a tener un sustento para cuando sea el momento de que tengamos que ir a algún lugar donde Dios nos envíe, pues podamos entonces aún tener la capacidad económica para, ¿verdad?, para poder movernos también, porque el evangelio, para mover el evangelio se necesita dinero, o dígame usted, pastor, todo cuesta hoy en día. Si uno quiere ir a alcanzar unas almas allá en Javillo de Turrialba, pues necesitamos una buseta que hay que echarle gasolina, hay que pagar el combustible para llegar allá, hay que hacer, ¿verdad?, unos movimientos, y todo eso cuesta. ¿Verdad?, y hemos aprendido que ponemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, pero con mucho, ¿verdad?, con mucho agradecimiento al Señor, con mucha pasión, cada vez que tenemos la oportunidad de salir y poder hacer, como bien te digo, todos estos trabajos, porque hemos visto cómo Dios nos ha ido moviendo, donde podemos llegar a un lugar y no solamente hacer un tipo de trabajo, sino que Dios nos está permitiendo como que seguir ampliando las cosas que podemos hacer en algún lugar. Por ejemplo, llegar a un lugar y predicarle a los adultos, predicarle a los jóvenes, predicarle a los niños, hacer actividades, ya sean de matrimonio, ¿verdad? Todas estas cosas hemos visto durante estos años cómo Dios nos ha ido guiando a prepararnos en todas esas áreas para poder cumplir con una misión a donde quiera que vayamos. Porque esto es así, hay que estar preparado.
que estar preparado, pastor, para lo que sea. Ricardo, en este ministerio por lo menos hemos compartido en Nicaragua, acá en Costa Rica, en Panamá, sabemos que han andado en El Salvador, en Guatemala. ¿Qué sensación o qué criterio tiene del pueblo de Dios en esta zona, aquí en Centroamérica? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo has visto a las personas? ¿Cómo están recibiendo el evangelio cuando tú predicas, cuando llevas algún mensaje? ¿Cómo es el pueblo? Porque sabemos que hay muchas diferencias. Hay diferencias entre Nicaragua y Panamá o Costa Rica, entre nuestros países, a pesar de que estamos cerca, podemos hacer, pero el trabajo evangelístico que vos haces y que te ha dado la oportunidad Dios de estar en diferentes países, ¿cómo ha sido la recepción? Mira, es como cuando te decía al principio que el problema que tenemos todos es bien parecido, aunque se manifiesta de diferentes formas. Aunque en el caso mío, pues yo lo manifestaba con la hechicería, a lo mejor hay otra persona que lo manifiesta con las drogas, hay otra persona que lo manifiesta con el alcoholismo, con cualquier cosa que pueda destruir al hombre. El problema es el mismo. Y cuando tú tienes la disposición de llegar a un lugar y tú llevas esta verdad, porque acuérdate que esto no se trata de nosotros, esto no se trata de planes de mercadeo, esto no se trata de planes humanos o estrategias humanas, esto se trata del poder de Dios en nosotros, que opera en nosotros a través del Espíritu Santo y a través de la palabra. Pero cierto es que uno cuando va a estos lugares, uno está con esta disposición y esta expectativa de ver lo que Dios quiere, ¿verdad?, provocar en cada lugar que vamos. Y podemos darnos cuenta que muchas veces las necesidades son las mismas. Y aunque pudiéramos hablar de estatus económico, de que, por ejemplo, a lo mejor hay unos lugares en Puerto Rico donde hay una escasez económica en unos sectores, a lo mejor hay otros lugares que son más pudientes, pero cuando tú analizas generalmente el problema es el mismo. El hombre vive con el corazón vacío, el hombre vive con una ansiedad tremenda, el hombre vive esclavo de afán, de tantas cosas. Y cuando uno viene y trae esas buenas noticias de que no todo está perdido, de que podemos tener paz en nuestra vida. Hay gente que no conoce la paz en su interior, no la ha sentido, no la han experimentado, no la conocen, piensan que no existe porque tienen tantos problemas. Y poder llegar a estos países donde a lo mejor, por decir, ¿verdad?, Centroamérica, pareciera ser que hablamos el mismo idioma, aunque hay cosas que para mi país se dice de una forma, en Costa Rica se dice de otra, en Nicaragua se dice de otra, en México se dice de otra. Entonces tú tienes que saber de qué manera, porque a lo mejor lo que en tu país le dicen que a lo que le dicen en mi país bizcocho, ¿me entiendes? Entonces en Panamá le dicen dulce, en México le dicen pastel. ¿Ah? ¿Entiendes? Y así hay muchos ejemplos que pudiéramos transmitir, ¿verdad? De que cada país tiene su riqueza, sus cosas que lo identifican, pero todos tenemos la misma necesidad. Por eso es que no debe de haber barreras, aunque en lo cultural uno se prepara. Pastor Jorge, cuando yo empecé, que me enteré que iba a ir a Costa Rica, yo me interesé por conocer cómo eran los costarricenses. Cuando pues, tengo la oportunidad de ir a Nicaragua, me intereso en saber cómo son los nicaragüenses y así sucesivamente, pero la necesidad es la misma, lo que yo voy a llevar, lo que voy a suplir es la misma necesidad. Richard, ¿y cómo se visualiza Richard dentro de 10 años con este ministerio? ¿Qué sueña, qué aspira o cómo se ve dentro de 10 años con este ministerio? De verdad que no te puedo, no te puedo decir ahora mismo. Sí te digo que hemos visto, ¿verdad?, cómo Dios nos está preparando en otros aspectos de nuestra vida, ¿verdad? Ahora se están añadiendo experiencias de trabajo personal, ya sea con matrimonio, ya sea con jóvenes, ya sea, como bien hemos dicho, con niños. Y pues sé que Dios sigue capacitándonos para más cosas, porque el evangelio es uno de avance. El evangelio, nosotros no podemos permanecer estacionados en el mismo lugar. La Biblia, Pablo dice que el evangelio es una carrera.
Nosotros vamos a estar en movimiento constantemente. Y a lo mejor hace 10 años atrás yo solamente predicaba en iglesia, pero mi corazón ha estado dispuesto a hacer otras cosas, y de repente pues Dios empezó a moverme a la evangelización, a lo que son predicaciones al aire libre. Entonces de repente me empieza a capacitar. ¿Para qué? Para adentrarme a trabajar con los niños. De repente me adentra a trabajar con matrimonio. ¿Ves por qué? Porque tiene que haber una disposición en el corazón. Yo no sé hacia dónde voy a estar de aquí a 10 años, Jorge. Lo que sí espero es que podamos, ¿verdad?, permanecer firmes. Y si no es que Él ha venido a buscar la iglesia, porque eso es lo que estamos esperando, pues que podamos, ¿verdad?, seguir cumpliendo con lo que Él ha puesto en nuestras manos. De mi deseo, de mi corazón, está seguir haciendo lo que Él me mande. Si me permite ir a otros lugares, pues allá iremos. Si nos permite permanecer en un lugar y a lo mejor establecernos en un lugar, pues mira, amén, que así sea, ¿verdad? No importa lo que hagamos, pues lo haremos para el Señor. Rica. Que esos 10 años ponga yo, Costa Rica y todo Centroamérica, porque tenemos una promesa del Señor ahí para visitar a todos estos países, a Nicaragua, a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, pero ya hay todo en el tiempo de Dios, ¿verdad? No, y tenemos eso en el corazón hace años, y vino la pandemia y pasaron tantas cosas y han habido tantos cambios y tantas situaciones, pero créeme, pastor, que eso está en el corazón hace tiempito ya. Estamos simplemente esperando el día para llegar allá, a volverte a ver allá, darte un abrazo, estar allí con tu familia y ¿verdad? Y poder compartir no solamente en tu hogar, sino a donde quiera que Dios nos pueda permitir llegar. Yo me acuerdo, Richard, que hace unos años, yo no sé si vos te acordás, en uno de los viajes, ¿te acordás cuando estaba lloviendo mucho, que estábamos Entre Ríos y íbamos para Pacayas? Que se nos inundó la calle y toda la cosa. ¿Ah? Sí. Se nos inundó, que no podíamos pasar, no podíamos regresar ni nada, pero Dios hizo la obra, se llegó, se hizo y regresamos, ¿ah? Regresamos tarde, pero regresamos. Sí. ¿Ah? Esas son experiencias bonitas. Me acuerdo que un día que hubo unos derrumbes, creo que era por Tres Ríos, era aquello era Tres Ríos, no sé si me acuerdo si era Tres Ríos. Íbamos para Pacayas, íbamos para Pacayas. Unos derrumbes. Sí. Y después cuando fuimos cuando íbamos para Guapiles, que la 32 la cerraron, nos fuimos por Cinchona. ¿Te acordás de aquella vueltota que íbamos? Sí, que llegamos y tuvimos que irnos por Turrialba. Vieras que estuvo bien bonito, ¿ah? Pero son experiencias bonitas porque compartimos, hablamos, porque a pesar de que uno cree, Richard, que es tiempo que uno pierde porque dura más o algo, pero en el carro, en el vehículo, que uno va hablando y ahí va trabajando Dios, ¿verdad? Tal vez le toca en todo momento. Sí, así es. Es una bendición. A mí me encanta cuando voy allá y todo lo que se ve, esos paisajes que hay en Costa Rica, eso es algo hermoso. Y más cuando comemos, ¿ah? ¿Se acuerda la última vez que comimos como 3 veces el día antes de que se fueran? Que ya no nos puede entrar ni la pizza ni nada. Estuvimos comiendo, son días, son recuerdos muy lindos que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Bueno, Richard, recuerde que estamos en el programa Café. Siempre ha sido bien hospitalario cuando uno va para allá. Amén. Recuerde que estamos en el café acá del ministerio y solo ingresa, si no está suscrito se suscribe y nos da un like a este video con Richard y a todos los videos que usted puede accesar, porque es importante. Bueno, ya se nos va el tiempo, Richard, hablando de Dios se va bonito y todo, pero me gustaría que pudiera usted como evangelista cerrar con un mensaje de esperanza para todas las personas que nos están viendo. Mira, es lo que yo estuve diciéndote, ¿sabes? Hoy yo tengo una nueva vida y simplemente lo que yo hice fue creer y recibir esta
esa nueva vida que Cristo me da. O sea, no había ningún impedimento, no hay nada que pueda impedir que alguien pueda recibir a Cristo. Simplemente es creer lo que Él hizo en la cruz, entender el problema que tenemos, porque somos pecadores. Y esto no se trata, vuelvo y repito, de lo que tú puedas estar haciendo, porque hay gente que dice, no, pero es que yo no miento, yo no robo. Es que eso no se trata de eso. Es que esas cosas lo que hacen es confirmar el problema que tenemos. A lo mejor no mientes, a lo mejor no robas, pero hay una muerte espiritual que está día a día manifestándose en nuestro interior, en nuestra familia, en todo lo que está a nuestro alrededor. Y solamente tenemos que mirar a lo que dice la palabra, de que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, y que no hay nada imposible para el Señor. Y le quiero decir también a los que están en el evangelio ahora mismo, que hemos decidido, ¿verdad?, tomar esa cruz y seguir a Cristo. Mira lo que dice la palabra en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 24, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. O sea, que lo que tú y yo recibimos, Pastor Jorge, ¿cuántos años usted lleva en el evangelio ya? 20 años. Lo que tú recibiste hace 20 años y lo que yo recibí hace 18 años tiene que permanecer en mí. O sea, la experiencia de conversión que tuvimos en el Señor, ese perdón de pecado, esa nueva vida, tiene que ser suficiente para yo pararme hoy nuevamente. Si yo dejé mi lugar de la iglesia, si yo no me estoy congregando, si me siento desanimado, si sientes que caíste en X o Y situación, hoy la Biblia nos recuerda que lo que recibimos desde el principio debe de permanecer en nosotros. Pues por ende, ese amor de Dios tiene que permanecer en ti. Esa esperanza en Cristo Jesús tiene que permanecer en ti. Ese deseo de agradarle al Señor tiene que permanecer en ti. ¿Por qué? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y creo que nos ha perdonado mucho y nos sigue perdonando, pastor. Amén, y amén. Sigue trabajando con nosotros. Y creo que tenemos razones de más para seguir amando, porque el amor de Él prevaleció en nosotros y ese amor tiene que permanecer en nosotros. Amén. Así es. Bueno, le damos gracias a Richard, primero que nada a toda su familia, a su esposa Judy, a sus hijos, a su ministerio, lo bendecimos, a Richard, que es un amigo nuestro desde Puerto Rico, que siempre está con nosotros. Lo bendecimos a sintonizar en un programa más con un invitado más de alrededor del mundo, de todos nosotros. Muchas gracias, Richard, que Dios te bendiga. Bueno, Dios le bendiga, que la pasen bien y felicidades a la pastora Miriam. Les amamos mucho. Amén. Salúdame a todos allá. Un abrazo a todos, a Cheche y a todos.